Nuestra idea es poder compartir un ratico juntos antes de empezar el viaje de este curso. Como ya algunos de ustedes nos conocen, nos gusta tomarnos las cosas en serio y así como ser bien, Nerdos. bien nerdos. Entonces vamos a poner, no queríamos hacer un curso de meditación de 15 horas que hubiera podido ser, sino uno de 100. Y en realidad no son 100, sino son como 110. Entonces, pues precisamente por eso esta aventura, que es una aventura larga y profunda, merece como de este pequeño encuentro antes, como para que sepamos bien, para que estemos tranquilas y tranquilos en cuáles son las cositas que vamos a procurar darte y que si no te damos nos puedes jalar las orejas para que te las demos y las cositas que también te vamos a pedir. Así que nada, bienvenidas, bienvenidos. Es la primera vez que vamos a hacer una formación en meditación. Yo soy experta en formar profesores de yoga, formo profesores de yoga todos los años en muchos países, desde hace muchos años, pero es la primera vez que hacemos esto de formar profesores de meditación o meditadores que comparten su práctica, más que profesores de meditación, son meditadores que pueden, que tienen las capacidades para compartir, las habilidades para compartir su práctica. Por lo tanto, será una aventura nueva que viviremos juntos. En estos últimos años estamos procurando hacer esas cositas, ¿no? Como para seguir aprendiendo y porque esta comunidad de Happy Yoga es muy bella, muy bonita y nos permitimos todos aprender, enseñar y aprender al mismo tiempo. Entonces el año pasado hicimos por primera vez el curso de órganos y de Kundalini Yoga, ¿no? De medicina china y Kundalini Yoga. Y bueno, fue muy bonito. Y hace 2 años hicimos por primera vez la formación de filosofía yógica. Y esto que es muy bello, ¿no? De hacer las cosas por primera vez, porque están frescas, porque dan mucha felicidad, como cuando uno está estrenando novio, pero también saber que da mucha felicidad cuando los novios permanecen por muchos años y cuando las relaciones se hacen más profundas precisamente porque maduran con el tiempo. Entonces, la relación que siempre te hemos propuesto entre nosotros y ustedes en Happy Yoga, siempre hemos propuesto ese tipo de relación. Una relación que nos dure muchos años, larga, que madure con el tiempo y en la que todos caminemos al mismo tiempo. No porque nosotros sabemos más, ni mucho menos lejos de eso, sino porque nos comprometemos igual que todos a ser estudiantes, ¿no? A ser aprendices. Entonces estos cursos pues nos permiten eso, enseñar y al mismo tiempo aprender, que es lo que también te proponemos que te suceda a ti, enseñar y al mismo tiempo aprender. Te iba a decir una cosita, a propósito de, ¿no? Te proponemos una relación que ojalá nos dure toda la vida, ¿no? Pero que al mismo tiempo sea fresca, ¿no? Que todos los días sean como un poquito la primera vez. Entonces, bueno, tenemos ese privilegio, como decías ahorita, de arrancar esta aventura, esta experiencia. Varias personas me la vienen pidiendo hace un tiempo. Yo como que resistía y resistía y resistía hasta que ya no pude resistir más, ¿no? Entre que los seres humanos nos estamos volviendo más locos, entre que el cambio climático ahora sí ya parece que es en serio, entre que la inteligencia artificial, entre que hay una cantidad de factores que están jugando en la conciencia que nos llevan a proponerte este espacio de práctica profunda y práctica consistente. Entonces, lo primero que yo quisiera decirte sobre esta formación, sobre esta aventura, sobre este viaje, es que va a ser una experiencia y que la propuesta de entrada, para que lo sepas, es que esta experiencia va a ser una experiencia en la que vamos a meditar todos los días. Eso es muy poderoso. Así meditemos poquito todos los días. Si lo hacemos de manera consistente, es en esa consistencia de la meditación en la que nos empiezan a pasar cosas profundas, en la que empezamos a experimentar
las distintas dimensiones de nuestra experiencia o de nuestro ser de una manera más rica, en que aprendemos a realmente meditar o abrazarnos en nuestras emociones difíciles o nuestros estados energéticos pesados, en la que realmente construimos una relación con el cuerpo meditativo, con el cuerpo meditador. Entonces, esa es como la primera propuesta, y en ese sentido el requisito, el único requisito o prerequisito que necesitas para estar en esta formación es que ya sabes que quieres o que necesitas meditar todos los días. Tú ya lo has experimentado y sabes que cuando tienes una práctica consistente y constante, no tiene que ser perfecta, pero que cuando tenemos una práctica consistente se nos abre la mente, se nos abre la conciencia, se nos abre como a mí me gusta hablar en estos términos, se nos abre la otra dimensión y empezamos a poder habitar esta experiencia humana, esta vida, ¿no? Esta vida con estas facturas, con estas parejas, con estos hijos, con estos impuestos, con estas lluvias, con estos carros, con este traje, esta misma vida desde una dimensión más profunda. Eso se logra con una práctica consistente. Y en ese sentido nos van a pasar cosas, como es un viaje de largo aliento, digamos. Un retiro de Vipassana, ¿no? Que es un ejemplo cercano que tenemos, es como un viaje corto y muy intenso. Este viaje es un viaje más largo, ¿no? Es como si fuéramos para la India, ¿no? O para el Japón, pero harto tiempo. Te vas a hacer una residencia de meditador, de meditadora, harto tiempo. Entonces, en ese viaje más prolongado, más consistente, nos van pasando cosas de manera consistente, ¿no? No sé, se nos abren canales de percepción que no sabíamos que teníamos abiertos, o se nos abren sensibilidades que no sabíamos que se podían abrir. Empezamos a conocernos realmente en niveles profundos, empezamos a visitarnos recurrentemente, ¿no? Para los tibetanos, me gusta siempre decir esto, para los tibetanos tienen una palabra para meditar que es GOM, G-O-M, y GOM significa familiarizarte, familiarizarse. Y esa es una de las joyas de la meditación, que vamos a visitarnos, a familiarizarnos con nuestro propio mundo interno y con nuestras propias selvas internas y con nuestras propias dificultades y con nuestras propias cualidades internas todos los días. Entonces ahí es donde te digo, nos van a pasar cosas, ¿no? Cuando vamos a experimentar obstáculos que no sabíamos que existían en la meditación. Vamos a quizás experimentar aperturas que no sabíamos que podían pasar, pero eso va a ser por obra y gracia de la maestra, que es la práctica. Entonces, que sepas que esta propuesta es una propuesta de inmersión profunda y consistente, ¿no? Consistente. Vamos a formarnos como meditadores y a dejar que la misma práctica nos enseñe, ¿no? Nosotros vamos a ser los acompañantes, los guías, tenemos un buen mapa, somos muy nerdos, tenemos muchos recursos, somos chistosos, pero la maestra es la práctica, ¿no? La maestra es la práctica. No sé qué más quieres ahí. No, a propósito de eso, por lo tanto hay como una parte de la formación o de esta propuesta que tenemos de este curso, y es que hay una gran parte que la hacemos cada uno, que la hace cada uno, ¿no? Hay una partecita que te damos nosotros, mientras los módulos en clase, que te vamos a pasar por WhatsApp para insistirte para que hagas esta o esta otra meditación, pero hay una grandísima parte que va a suceder contigo, tú en tu tapete de meditación, ¿no? Y sí, casi que la mayor parte. Y en ese sentido, pues te van a pasar muchísimas cosas que es importante que sepamos que, por lo tanto, si me voy a meter en este viaje, va a ser un viaje para valientes, porque meditar destapa un montón de monstruos. O sea, yo no sé qué cosa más terrible que es la meditación, es una cosa terrible. No es terrible. Entonces, así como la práctica de yoga, cuando hacemos las formaciones, que también incluso duran un poquito más, duran un año completo, en las formaciones de yoga aparecen muchas cosas, pero bueno, no sé si es más dulce o no, porque va a ser la primera vez, no sé. Pero yo sí sé que meditar destapa muchas cosas, ¿no? Entonces, pues nada, valientes, nos vamos a poner de aquí hasta septiembre a meditar todo lo que puedas. Esta práctica, esta maestra llamada la práctica, Patanjali le llama Abhyasa, ¿no? Que es la práctica, la maestra práctica.
la guru práctica, Avyasa, pero también tiene a su esposa, que es el desapego, ¿no? Avyasa y Vairagya. Entonces, nuestra propuesta es, este es un momento en el que tú dices, bueno, ya, necesito tener una práctica de meditación. Me voy a meter a un curso para poderla hacer todo lo más constante que pueda. Pero al mismo tiempo, si hay algún día que no puedo, pues para eso está el vairagya, que es el desapego, ¿no? Pero al mismo tiempo no me castigo, me trato con dulzura y con cuidado el día que no pude o la semana que no pude, no pasa nada, ahí está el grupo sosteniéndome. Es decir, no vamos a meditar solamente yo y solamente tú y solamente tú y solamente tú. Vamos a meditar en la conciencia colectiva. Y por lo tanto, yo el día que hoy yo pude meditar, medito por ti. Y el día que hoy no pude, pues no pasa nada porque sé que están Ana y Alison y Angie y Andrea meditando por mí. ¿Sí? Eso es verdad, eso es real. Y por lo tanto, esta partecita, abrir la puerta de entrada a una práctica consistente y para toda la vida con la meditación a través de un grupo tan grande, pues es un placer porque nos vamos a sostener, ¿no? Entre nosotros. Esto era una parte muy importante. Eso, ¿qué más? A propósito de eso, ¿no? Entonces, vamos a estar llevados, no vamos a estar conducidos, vamos a entrar como una nave juntos, ¿no? Entonces, bueno, Laura te decía, si esta semana no pudiste meditar, no, durante todas las semanas vas a poder meditar hartos días, ¿no? Idealmente todos los días, eso ya lo vas calibrando tú. Pero yo sí quería contarte una experiencia que yo tuve. Algunas personas de las que están aquí me acompañaron en algunas sesiones en el 2020, ¿no? En el año de la pandemia, cuando cambiamos de dimensión, ¿no? Y es muy curioso que en ese año yo abrí un espacio. Yo le pregunté como a mis guías internos, ¿no? Como a mi alma, le pregunté, caramba, este mundo se nos va a derrumbar, ¿qué hago? Y la respuesta fue meditar, ¿no? Meditar. Entonces, ese experimento ya lo hemos hecho. Hemos estado juntos durante muchos meses. En esa oportunidad estuvimos 7 meses meditando todos los días. El grupo iba cambiando, se iba transformando, pero fue un grupo muy consistente durante 7 meses. Y eso fue así, de corazón, fue la tabla de salvación, ¿no? Que a mí personalmente, y tengo constancia de que a varias personas más, nos permitió navegar ese momento de transición tan profundo de una manera bonita y de una manera lúcida. Entonces, yo tengo como esa intuición, estamos otra vez como cambiando de dimensión, o ahora sí vamos a cambiar de dimensión, digamos, estamos entrando en otro momento de la conciencia humana. Esto es verdad, ¿no? Estamos tejiendo, empezando a abrir otras comprensiones, empezar a abrir otra manera de entender la realidad. Van a seguir pasando cosas muy interesantes y yo estoy convencidísimo de que es un momento de compartir la práctica y enseñar y compartir el arte de la meditación. Con lo que vas a quedar para ti, para siempre, es con el arte, con la manera de poderte sentar y meditar para siempre. Lo vas a integrar, ¿no? Lo vas a hacer parte de ti como una segunda naturaleza. Eso es lo que quería completar. Con respecto a los contenidos, vamos a meditar con 3 fuentes, gracias a principalmente 3 fuentes, de las que me imagino que ya lo pudiste leer en la página. Vamos a meditar con el yoga clásico, las fuentes, digamos, la fuente principal va a ser el 3er capítulo de Patanjali, de los Yoga Sutra de Patanjali, que nos da muchas formas de meditar, así como bien yógicas, bien interesantes. Vamos a meditar con algunas de las meditaciones que ya hemos hecho y muchas de las que no hemos hecho del Vijnana Bhairava Tantra, y vamos a meditar con meditaciones también de los discursos originales del Buda. Entonces vamos a tener un mapa muy bonito para meditar que nos va también a despertar la pregunta sobre cómo se medita, y la respuesta la respuesta queremos que para ti sea cómo medito. No cómo se medita, sino cómo medito. ¿Cómo elijo hoy meditar yo? ¿No? ¿Cómo elijo hoy meditar yo? Y por lo tanto el mapa que te vamos a dar no es un mapa que está casado con ninguna técnica, ni práctica, ni dogma específico y cerrado de meditación, sino al contrario, es un mapa abierto, pero al mismo tiempo profundamente respetuoso de estas 3 diferentes formas de meditar. Nosotros no pertenecemos a ninguna escuela, así como a ninguna secta.
Yo soy profesora de Kundalini Yoga, Rodrigo es filósofo, músico y meditador. Y digamos que nuestro acercamiento a los linajes espirituales ha sido siempre muy respetuoso. Somos estudiantes principalmente de un maestro que se llama el Curso de Milagros, pero no estamos casados ni te queremos meter a ti en ninguna secta. Estamos muy lejos de eso. Pero sí, todo lo que hacemos nos gusta hacerlo como con respeto también. Y para poder antes, digamos, respetar algo significa estudiarlo, significa conocerlo. Entonces, todas estas cositas que te vamos a dar, te las vamos a dar solo porque llevamos muchos años estudiándolas y porque desde ahí nos parece que se puede encontrar la respuesta a cómo yo medito hoy, cómo yo medito, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, también una cosita más que iba a decir de eso, es que, bueno, lo que llevamos estudiando muchos años, pero también lo que llevamos estudiando hace poquitos años. Porque la ciencia no para de descubrir cosas, ¿no? Como si fuera como el último... Caja de Pandora, sí. Sí, la caja de Pandora, la meditación. Y entonces ahora tenemos 1 millón de neurocientíficos y neurocientíficas, instagramers, hablando de una cantidad de cosas importantísimas y uno hace como, wow. Y en realidad todo eso ya lo había descubierto el Buda, ya lo habían dicho los yogis, Sí, pero... con una cantidad de palabras muy parecidas, pero... sí da otra perspectiva muy interesante. Entonces también le queremos agregar esa perspectiva científica. Si tú conoces a Rodrigo, has estudiado con él, él es como cerebrito, le llamamos cerebrito, porque siempre saca... A veces canalizo a una entidad que se llama Cerebrito. Y entonces en las últimas, ¿qué? ¿Cómo es que tú dices? Hicieron un experimento en no sé qué año en Harvard y se acuerda de una cantidad de cosas que yo digo, pero ¿por qué te acuerdas de eso? Entonces al respecto, entonces tenemos esos 3 gigantes, ¿no? Que son los linajes y los movimientos que han experimentado y desarrollado y profundizado las enseñanzas sobre meditación y a los cuales pues ¿sabes? Les tocamos los pies. El Buda mismo es el primero que habla. Luego toda la corriente que tenemos del yoga y luego la del tantra, pero esos 3 gigantes van a estar acompañados de otros 2 que no son tan gigantes. Entonces vamos a poner en práctica también meditaciones a las que está llegando la ciencia actual. Son técnicas, diferentes técnicas que se sabe, que se ha comprobado, ¿sabes? Para que tú además las puedas compartir después con plena certeza, con la certeza de cerebrito, ¿no? De que estás dando una técnica o compartiendo o haciendo una técnica que tiene unos... efectos muy comprobados. Y hay otra patica de la que yo no he hablado mucho, pero es una patica que yo siento muy importante, que son las meditaciones que tienen que ver más como con la psique profunda, con efectos psíquicos profundos. Yo he estado investigando en el último año mucho ese tipo de meditaciones, ¿no? Meditaciones que te abren el campo, ¿no? Meditaciones para abrir el campo, meditaciones eventualmente para, si quieres o si te resuena, ¿no? Poder entrar en contacto con otro tipo de inteligencias que no son tu propia inteligencia, ¿no? La de tu ego, sino que vamos a dedicarle un ratico como a esas meditaciones o a esas técnicas más psíquicas, no sé si llamarlo así, lo vamos a ir perfilando un poquito más, pero esos son como eso va a ser ya mucho más avanzados en el asunto cuando tengamos una práctica mucho más consistente. Vamos a ir muy seguros, ¿no? Vamos a ir con el cinturón de seguridad bien puesto. Siempre vamos a cuidar el corazón de la práctica, ¿no? Siempre sabemos para qué meditamos y es básicamente para amar más y amar mejor, ¿no? Para recorrer esta vida humana con la mente lúcida y el corazón abierto. Entonces, con esos principios vamos a aventurarnos en terrenos psíquicos que son muy interesantes y yo creo que son muy actuales, ¿no? Muy actuales. Son 7 módulos, esos 7 módulos vamos a intentar como estos 5 temas interesantes, ponerlos en esos 7 módulos según como la inteligencia del grupo lo vaya ordenando, pero principalmente hay un primer gran tema que es el cuerpo, ¿no? El cuerpo, todo lo que pasa cuando el cuerpo se sienta,
¿no? Sentarse, la práctica tremenda de sentarse a meditar y todo lo que pasa con el cuerpo, las meditaciones a través del escaneo corporal, las primeras incomodidades, los dolores del cuerpo, los dolores del Dharma que dice el Buda, todo lo que pasa con el cuerpo. El cuerpo es lo primero con lo que tú te enfrentas cuando meditas y es lo primero cuando meditas y es lo primero que hace ruido cuando meditas, porque te duele. No es lo mismo que en la práctica de yoga. En la meditación el cuerpo duele mucho más, ¿sí? Entonces hay como si le subieran el volumen, ¿no? Al cuerpo. Entonces hay una parte muy interesante que es esto, ¿no? La dimensión física, el cuerpo. Luego hay otro tema interesante que es la dimensión energética. Esto que ya conocemos mucho los yogis, pero que se trata de formas muy diferentes desde el yoga, desde el tantra y desde las enseñanzas del Buda, que es el prana, el pranayama, la respiración, el rol que cumple la meditación, el rol que cumple la respiración en la práctica meditativa, porque es muy diferente para estas tres corrientes. Entonces también entender como el lugar de la respiración, del prana y del pranayama, de la dimensión, por lo tanto, que llamamos energética. Luego viene la dimensión emocional, que esa es tremenda, empiezas a meditar y es como que no sabes ya si meditar o si ir a un terapeuta, o sea, se te levantan, se te destapan las emociones de una manera impresionante, pasan muchas cosas con las emociones. Entonces, ¿qué hacemos con las emociones? ¿De qué nos están hablando? ¿Abrazo las emociones? ¿Reprimo las emociones? ¿Qué hago con las emociones? Atravieso las emociones. Exacto. Sí. Entonces, ahí hay una cantidad de tema muy interesante con respecto a la dimensión emocional y a lo que la meditación viene a destapar. Luego cómo nos enseña a sanar, ¿no? Y a navegar ese territorio de las emociones, que en este momento lo tenemos alborotadísimo, ¿no? Todo lo que hablamos del estrés, todo lo que hablamos de la ansiedad, todo lo que hablamos de la depresión, en este momento es un punto de dolor, ¿no? En la experiencia humana, y necesitamos aprender a meditar, a entrar en ese territorio con la mente meditativa, ¿no? Con esa lucidez ahí bien activa. Luego está la dimensión de la mente, por supuesto, ¿no? Esta fascinación que tenemos los caminantes del camino espiritual por la mente. La seguiremos cultivando porque es muy interesante, la loca de la casa y lo que la meditación hace por la loca de la casa. Y luego esta dimensión psíquica o como más profunda o como más misteriosa a la que también nos acerca la meditación. Entonces son estas cinco terrenos o territorios en donde se juega, nos vamos a jugar la vida en nuestro tapete, en nuestra postura de yoga, en nuestro cojín, más que en nuestro tapete, nos vamos a jugar la vida en esas 5 dimensiones, la dimensión física, la dimensión energética, la dimensión emocional, la dimensión mental y la dimensión psíquica. Y por lo tanto, entre estos 5 temas y las técnicas de meditación, pues vamos a hacer un recorrido que esperemos que sea muy interesante, en donde nos vamos a acompañar muchísimo, pues porque vamos a tener que meditar muchísimo y nos van a dar muchísimas ganas de sabotearnos. No. Por lo tanto, nos vamos a acompañar para que se pueda, ¿no? Para que lo logremos y para que incluyamos también a la maestra frustración ahí en el viaje. También está incluido, ¿no? También está incluido cuando medito y también está incluido cuando no puedo meditar. Todo eso. Entonces nos vamos a acompañar para que eso suceda a través de estos 7 módulos. Estos 7 módulos que van a pasar en un sábado, un domingo, un jueves por la mañana y un jueves por la noche. ¿Viste? Los horarios más o menos los pudiste ver. Y luego el siguiente módulo vuelve a hacer lo mismo. Un sábado, un domingo, un jueves por la noche y un jueves por la mañana. Es decir, esas clases de los jueves son prácticas, son literalmente 45 minutos para una práctica. Ese día no entregamos contenido, pero hacemos práctica. Junticos, 45 minutos junticos. Un jueves por la tarde o un jueves por la mañana. Esas clases son a las 7 de la mañana o 7 de la noche, hora Colombia, y son las más raras para las personas que no están en Colombia, incluso para los que trabajan muy temprano en la mañana también. Por lo tanto, esas clases siempre se van a grabar. No te preocupes que siempre se van a grabar y al día siguiente se entregan. Se manda la grabación para que la puedas hacer en tu mañana o en tu noche, que mejor que te convenga, al día siguiente.
y luego así nos vamos viendo em, Mes. cada mes, todo el sábado, medio domingo, un jueves por la mañana y un jueves por la noche. Eso es cada uno de los módulos, ¿no? Sí. Cada modulito. Aquí la pregunta que hace Fabiola, uno escoge si mañana o tarde los jueves, no, ya están, las fechas ya están determinadas, los jueves que son en la mañana ya sabemos cuáles son, los jueves que son en la noche ya sabemos cuáles son, y obviamente, como ya sabes, hacemos un grupo de WhatsApp y nos avisamos, mañana es la clase por la mañana, aquí tienen el enlace y se los mandamos, y el que se conectó se pudo conectar, perfecto, y el que no, se las mandamos para que la vean en su momento. Entonces así nos vamos con estos 7 módulos. 7 módulos, 5 dimensiones, 7 meses y bueno, eso, ¿no? Cada modulito al respecto, exacto. Entonces en ese fin de semana va a ser un momento muy rico en el que vamos a compartir, bueno, ¿no? Como la teoría, pero también vamos a meditar mucho durante ese fin de semana. Te vamos a dar como no sé, como la piedra roseta, como el mapa y los temas principales y los factores principales que nos van a acompañar a lo largo de ese mes de práctica, ¿no? Entonces va a ser como la apertura a la dimensión física o la apertura a la dimensión energética. Y ese mes estamos diseñando el programa de meditaciones, va a ser muy progresivo, muy bonito, ¿sabes? Muy delicado. No tengas miedo de que te vaya a tocar ahora meditar 2 horas todos los días, ni mucho menos, no, lo hacemos bonito, ¿sabes? Lo hacemos inteligente, va a ser un proceso muy inteligente para que este proceso de integrar el arte de la meditación en nuestra vida sea rico, que nos den ganas de meditar. Si sabemos que necesitamos meditar, pues que nos den ganas de hacerlo y que sea dulce, que sea cuidadoso, que sea un arte bella, ¿no? Así como los guitarristas se sientan y tocan la guitarra y uno dice, wow, ¿no? Qué rico, pues algo así. Se trata un poquito como de eso. ¿Qué más? Las tareas, bueno. Tareas. Entonces, entre módulo y módulo, entre fin de semana y fin de semana, además de estos 2 prácticas en conjunto que vamos a tener corticas de por la mañana y por la noche, vas a desarrollar unos materiales entregables, porque otra de las propósitos, digamos, el primer propósito es sentarnos a meditar todos los días e integrar la meditación en nuestra vida. Y hay otro propósito que es una patica que le sale, y es que cuando profundizamos en una práctica de estas, la vida nos lleva a compartirla. Y de nuevo, nuestro llamado es a que este arte se expanda, ¿sabes? A que tú puedas, si quieres y si tienes la posibilidad y si te resuena, que salgas con una certificación como guía de meditación. Entonces, esas tareas, esos entregables, tienen esa primera finalidad, pues una finalidad que es como que podamos integrar y sellar lo que vamos aprendiendo muy bien aprendido, pero que vayamos adquiriendo las competencias y las habilidades y el lenguaje y la intuición de cómo puedes guiarte un proceso de meditación. Entonces, te iremos pidiendo, por ejemplo, audios grabados con tu voz. Tú guías una sesión de meditación de 10 minutos o 7 minutos. O una sesión de esta parte específica de la meditación. Por ejemplo. Como por ejemplo, una guía de una meditación, ¿cómo así? ¿Cómo? No, pues esto que te estamos explicando, esto, ahora, grábalo tú y hazlo. Y entonces nos lo mandas. Y juegos, experimentos. Son juegos, propuestas. Pero y si no pude esta semana, no te preocupes, no pasa nada. Pero lo intentamos hacer para que se nos vaya abriendo, pues eso, ¿no? El abanico de posibilidades, de cartas que podemos ir usando cuando queremos aproximarnos a guiar la meditación, a compartir la meditación, y que por lo tanto tengamos pues claridad sobre todas estas cositas que vamos aprendiendo. Y como ya sabemos, la mejor manera de aprender algo es enseñarlo. Es la mejor manera. Así no vayas a ser guía de meditación, pero el solo ejercicio de guiarla, y esto te lo digo por experiencia propia, la asienta en ti y la integra en un nivel mucho más profundo, simplemente por hacer el experimento de compartirla. Entonces, esos audios ya me los quiero oír todos, ¿no? O diseñar una sesión de meditación como un guión de una clase de meditación. O llenar un cuestionario. Yo me voy a dedicar a hacer unos cuestionarios que sean chistosos, pero bonitos, pero profundos, que van a ser cuestionarios más bien de autoevaluación. Tú vas a tener la oportunidad de, digamos, el proceso va a ser un proceso
con seguimiento continuo, ¿sabes? Vamos a estar caminando juntos durante 7 meses, muy emocionante, a mí me da como nervios, ¿no? Entonces, cuestionarios, materiales entregables y las técnicas de meditación. Ese es el propósito, ese es el pilar fundamental. Todos los días vas a tener una guía y vas a tener unas técnicas y vamos a estar juntos recorriendo ese camino. Entonces, eso es lo que va a pasar entre módulo y módulo. Y obviamente tú nos vas preguntando, Rodri, pero me duele las pestañas, Rodri, pero se me están abriendo no sé qué, Lau, me está pasando esto, y vamos a estar caminando junticos. Bueno, de pronto lo de me duele las pestañas no lo tienes que preguntar. Bueno, ya Lo sabemos, vas a preguntar. ¿no? Ya sabemos que pasan muchas cosas, pero yo siempre les digo a los alumnos, pero no pregunten tanto porque es que la práctica lo resuelve, la práctica al día siguiente lo resuelve. A mí sí me gusta que pregunten. Pero también está muy rico eso, respondernos juntos, hacernos feedback, como dice Laura. También está rico, a medida que nosotros podamos como profesores y como papás, digamos, nuestra prioridad es ser papás. Y de segundas, somos profesores. Entonces, a medida que podamos, pues todas las preguntas, como ya saben los que ya nos conocen, nosotros nos la pasamos pendientes de ustedes. Siempre respondemos todas las preguntas, siempre contestamos todos los WhatsApps, siempre a medida de nuestras posibilidades humanas, digamos. Después de atender a la hijita, pues les atenderemos a ustedes como mejor se pueda, ¿no? Entonces sí, claro, todo esto lo caminamos juntos porque lo vamos a estar además viviendo nosotros mismos también. Nosotros vamos a estar en el viaje con ustedes, vamos a estar meditando todos los días, vamos a enfrentarnos a las mismas dificultades. Ya hemos caminado estos procesos algunas veces antes, pero eso es lo único que nos diferencia a nosotros de ti, ¿sabes? Que hemos caminado este camino un poquitico más y que podemos darte como algunas pistas y algunas señales y algunas, ve por aquí, no, mejor no te vayas por aquí, no, cuando aparece esto, mejor haz esto. Pero es un experimento grupal, ¿no? Es un experimento de inteligencia colectiva que es sumamente interesante, sumamente interesante. Vamos a empezar a soñar entre nosotros, que estamos meditando, en fin, ¿no? Pasan ese tipo de cosas. Bueno, eso es. Y entonces la pregunta del millón de mucha gente que dice, si yo no puedo responder con los entregables y si yo no puedo hacer las tareas, no te preocupes, vamos como... Ahí lo vamos viendo. Ahí lo vamos viendo, o sea, se trata de... Hay una frase de Krishnamurti que es genial, que la leí hace muchísimos años y ya quedó tatuado para siempre, ¿no? Krishnamurti dice, la meditación no puede ser un problema más. Entonces, pues... hacemos lo que podemos, pero no puede ser un problema más, o sea, ya para eso tenemos los impuestos, ya para eso, ya con eso tenemos... Los impuestos, el matrimonio, exacto, los hijos, las no ciudades, necesitamos más problemas. El cambio climático, entonces, que la meditación no sea un problema más, ese es un buen lema para el curso. Sí, entonces lo hacemos con todas nuestras posibilidades, pero si hay algún día que no puedes cumplir con los entregables, pues te vuelves ese discípulo, en ese momento te rindes ante los pies de la otra gurú que es Vairagya, ¿no? El desapego. A veces nos rendimos, nos postramos ante los pies de Abhyasa, la práctica, pero a veces nos corresponde por paz, por cuidar la paz, ponernos ante los pies de Vairagya, del desapego. Entonces ahí lo vamos viviendo de la mejor manera. Eso es. Sí, te propongo, pero ¿no vamos a meditar? Sí, meditemos. Ah, entonces te propongo que hagamos una meditación y luego de la meditación, como premio, si terminas la meditación y si te quedas dormida, no pasa nada porque mañana te mandamos el enlace, esta grabación. Pero si no te quedas dormida y tienes preguntas concretas, abrimos un poquito a preguntas. Necesitamos yo respondo, antes de que se duerman, respondo esta pregunta de María, que es buena. ¿Los encuentros de los fines de semana se van a grabar? No, los encuentros solamente se graban si tú nos lo pides. Es decir, si tú escribes, yo mañana no puedo porque tengo una cirugía que me van a hacer. Entonces, bueno, en ese caso te grabo. Pero si yo mañana no puedo porque me voy a casar, entonces no, dile al marido, muéstrale las fechas de tu calendario de las clases de meditación y ese fin de semana no te cases, cásate una semana después. Cuando termines el curso ya estés así
plenamente... Exacto. Ahí te casas. Pero lo que quiero decir es que no es un curso pregrabado, no es un curso que incluye memorias, no, es un curso que vivimos juntos en vivo. Pero la virtualidad llegó con una cantidad de herramientas muy chéveres que incluyen las grabaciones. Entonces, cuando un día necesites una grabación, lo haremos, ¿vale? Pero espérate, memoria sí, vamos a tener un manual, vamos a ir No, recopilando... en memorias me refiero a las grabaciones. Eso. No, pero eso, pero si un día lo necesitas, te las mandamos, haces tu clase, la ves, intentas no dejar acumular 16 horas de clases grabadas, porque primero que todo el Zoom las borra y segundo que todo nadie las ve, eso es aburridísimo. Ver 16 horas de Zoom grabado es aburridísimo. Uy, sí. Pero lo intentamos. El curso es virtual y presencial, de las dos formas. Entonces yo digo, cuando digo en vivo, me refiero a que estemos así, en vivo. O sea, unos alumnos están aquí presenciales, otros están, eso se llama el modelo híbrido. Nosotros desde el 2020, bueno, desde el 2021 estamos trabajando con el modelo híbrido y tenemos mucha maestría con eso, o sea que no te preocupes que sabemos manejar grupos virtuales y presenciales al mismo tiempo. Y la idea es que si algún día no puedes, pues nos pides la grabación y te la mandamos, ¿vale? Exacto, por ejemplo, María no puede en ese primer encuentro, bueno, pues en ese primer encuentro, antes, el día antes, nos acuerdas, por favor, pon a grabar por el interno y te ponemos a grabar y así lo vamos manejando como bien familiar. Eso es. Bueno, entonces te propongo que meditemos. Preparé una meditación que a mí personalmente me parece una delicia de meditación. Hay técnicas que ya lo vas a ver son más ricas y hay técnicas que no son tan ricas. Lo vamos a hablar en su momento, pero eso no tiene nada que ver con la dificultad objetiva de la meditación, ¿no? Eventualmente una técnica que te parece muy difícil luego se te va a facilitar o viceversa. Pero esta es especialmente rica. Es una meditación que tiene que ver con la respiración. Es una meditación que está inspirada en ese texto que a mí me gusta mucho, me ha enseñado mucho el Vijnana Bhairava Tantra. Ya vamos a hablar un poquito más de esa escritura tremenda, preciosa de las artes contemplativas. Y me gusta llamarla déjate ser respirada o déjate ser respirado. Entonces, ahí como estás, siéntate por favor en una postura que te quede rica, que sea conducente para meditar. Si estás en una silla, pues entonces te haces más bien hacia el borde de la silla, no te recuestas contra el... Espera, ¿podemos poner a las personitas? ¿Sí? Es que quería mandarle el enlace. ¿Tienes ahí el enlace para responderle a Mireya? No, ¿Aquí? meditemos y ahorita mandamos los enlaces. Bueno, ok. Pero sí, dediquémonos. Se me Dale. perdió, espérate que se me perdió la sala. Aquí, mira, ven. Uy. Uy, no sé. No sé qué pasó ahí. Eso, ahí, clícale ahí, dale clic aquí. Y ahí ya se abre a todo el mundo. Bien, vamos a meditar. En este momento las preguntas las dejas a un ladito de tu mente y ahorita respondemos preguntas o mañana o pasado mañana tenemos No, mucho tiempo ahorita para respondemos preguntas. todas tus Pero ahorita preguntas meditamos. de las fechas y de los módulos. Ya te mandamos el enlace para que lo puedas ver y si no, igual lo revisamos. Eso. Meditemos un ratico y ahorita nos metemos en eso. Entonces, primero, siéntate, ¿no? Si estás en una silla, es muy fácil. Sepárate del espaldar de la silla y el truco para la sentada, ya lo vamos a explorar mucho y con tiempo, son los isquiones, los huesitos de las nalgas. Entonces, que los huesitos de las nalgas, bien sea que estés en un cojín o bien en tu cojín de meditación, puede ser, o bien sea que estés en una silla, nosotros hoy estamos en una silla, da igual con los isquiones. Apoyas los dos isquiones como si fueran dos paticas de un trípode. Ahí, primero. Al inhalar, siente como si te enraizaras en la tierra. Y al exhalar, siente desde el cuerpo con el cuerpo como si tu columna creciera dulcemente, tranquilamente, orgánicamente. Y vamos permitiendo que esa inhalación y esa exhalación involucren el movimiento del bajo abdomen. Al inhalar, deja que se expanda el bajo abdomen. Al exhalar, deja que se contraiga el bajo abdomen y que el ombligo entre un poquito hacia adentro. Al inhalar,
Siente desde el cuerpo que te enraizas en la materia, en la tierra, en los isquiones. Al exhalar y a medida que contraes el bajo abdomen, siente que dulcemente creces, te expandes. Y por unos instantes breves, simplemente continúa asentándote. No necesitas prolongar mucho la respiración ni la exhalación, no hace falta, es un poquito apenas. No es la respiración larga y profunda del yoga, es una respiración un poco más larga y profunda de lo normal, de lo cotidiano. Al inhalar expandes el bajo abdomen y te enraizas. Al exhalar el bajo abdomen se contrae ligeramente y creces. Y te vas dando cuenta que el cuerpo entra, ¿no?, como en ese oleaje natural de tu respiración, más larga y más ligera. Y por unos instantes vamos a soltar durezas del cuerpo. El cuerpo generalmente protesta en 2 o 3 lugares. Entonces, manteniendo ese ritmo de la respiración, ese movimiento del bajo abdomen, viaja a un lugar en tu cuerpo que esté llamando tu atención en este momento. Y el juego es muy simple. Cuando inhalas, te sumerges en ese lugar, entras en él, lo exploras a profundidad y al exhalar, siente o imagina que liberas energía contenida en ese lugar concreto del cuerpo. Al inhalar, entra en el territorio que está llamando tu atención del cuerpo ahora. Al exhalar, libera energía contenida. Y viaja ahora a otro lugar que esté llamando tu atención, hoy, en este momento. Mismo juego. Cuando inhalo, expando el bajo abdomen y me sumerjo en ese lugar concreto del cuerpo. Al exhalar, siente o imagina que liberas energía contenida. Bien. Vamos a imaginar ahora, imaginar con el cuerpo imagina, que cuando inhalas, estás inhalando a través de toda la pared frontal de tu cuerpo, el pecho, el rostro, el bajo abdomen, como si esa membrana frontal se volviera más porosa y el aire pasara a través, ¿no?, de todos los poros de esa pared frontal. Y cuando exhalas, el aire atraviesa todos los poros de esa pared frontal. De manera que esa pared se vuelve más liviana, más delgada, como si pudiera respirar a través del cuerpo, no solo de la nariz, sino de toda la pared frontal de tu cuerpo. Y ahora imagina o siente que puedes respirar
a través de la pared de atrás del cuerpo. La espalda, la nuca, la parte de atrás de la cabeza, las nalgas, las lumbares. Misma sensación, la respiración es larga y ligera, el bajo abdomen se mueve y es como si absorbieras el aire por todos los poros de la pared trasera del cuerpo. Y como si exhalaras a través de esa membrana que se va haciendo más delgada, más liviana. Como si el cuerpo mismo se fuera abriendo, haciendo él mismo más poroso. Y siente ahora que puedes inhalar y exhalar por la pared derecha de tu cuerpo, por el flanco derecho, las costillas, el brazo, la zona lateral de la pierna, la zona derecha del rostro. Y como si pudieras inhalar y exhalar ahora a través de la pared izquierda del cuerpo. ¿No? Extiende tu percepción del cuerpo, estira tu percepción del cuerpo, profundízala. Y siente ahora como si pudieras inhalar y exhalar por la pared de abajo, ¿no? Como a través de la silla o del cojín o del suelo mismo. Aligeramos los límites del cuerpo. Y nos imaginamos que esas membranas se van haciendo delgaditas, más dúctiles al paso del aire, del prana. Y por último, imagina que puedes inhalar y exhalar por la pared superior del cuerpo. De manera que en este instante es como si todo tu cuerpo respirara, no solo la nariz. Respiras a través de todos los poros, de todas las paredes. Y te das cuenta que no eres tú quien respira. No soy yo quien respira. Sino que algo más grande que yo está respirando en este cuerpo. Yo simplemente me permito ser respirada o respirado. Permito que la respiración me respire. A través de los poros, a través de las paredes, disolviendo los límites.
Percibo que la respiración es un regalo. No la hago yo, se hace en mí. Y puedo dejarme descansar más profundamente, más vivamente, en esa sensación de ser respirada, respirado, sostenida, sostenido, atravesada. Puedo dejar que esos límites del cuerpo se diluyan un poquito más. Y por unos últimos instantes, déjate disolverte, unirte, fusionarte más profundamente a ese misterio que te respira. ¿No? Esa vida que me vive. Puedo volverme más poroso, más porosa, más ligero, más ligera. Respirando a través de todas las paredes, de todas las membranas, cada vez más delgaditas, livianitas. Y poco a poco retomas de nuevo conciencia de la piel, del peso del cuerpo, de la materia, te desdiluyes y te solidificas de nuevo. Siente los huesos y la carne. Y para cerrar la práctica, junta las palmas de las manos, ¿no? Traes los dedos pulgares a tocar, a presionar ligeramente el centro del pecho. Y te agradeces tranquilamente por este instante de práctica, por este momento de práctica, junticos. Cuando quieras, cuando esté bien para ti, cuando lo sientas bien, abre los ojos cuando quieras. Bueno, aquí ya tienes una primera técnica que si quieres la puedes volver a hacer. Esto no tiene ninguna contraindicación, es una delicia en todo momento o situación o lugar, ¿no? Y a medida que te acostumbras a esa sensación de dejarte ser respirada, ser respirado, ¿no? Te vas dando cuenta que es poderosa, ¿no? Esta conciencia de la respiración, este tipo de técnicas, te decía que es una técnica más bien tántrica, eh, es muy bien potente, nos puede llevar a estados bien, bien bonitos, ¿no? Bien expansivos. Voy a abrir Entonces, el micrófono y voy a compartir, a pasar a temas un poquito más mundanos. Antes de cerrar, queríamos cerrar a las 8.
Ahorita en Colombia son las 7:57, así que vamos a robarles 5 minuticos más. Y me gustaría compartir la landing, si puede ser. Ah, que casi no se me escucha. Claro, porque quitamos el micrófono. Pero podemos, que le subes el volumen a... Ya vamos. Pero pongamos el micrófono, ¿no? Para abrir a preguntas, bueno, listo, dale. ¿Pero estamos abriendo preguntas o no? Sí, es que las preguntas son a propósito de la landing, entonces quiero responderlas. Ah, pero entonces que la persona haga la pregunta, porque si no, ¿para qué abrimos el micrófono? Bueno. La persona que tiene la pregunta puede hacerla porque para eso tenemos el micrófono. Ya están escritas. Ah, entonces las leemos nosotros, pero ya con micrófono. Así, mejor. Listo. Entonces abre la landing y un segundito, ya vamos a responder un poquito de preguntas con respecto a, les estaba diciendo que parece que no se me escuchaba bien, que vamos a cerrar, nos gustaría cerrar a las 8 en punto, pero ya quedan 2 minutos para eso, entonces les vamos a robar 5 minutos más de su tiempo, si nos permiten, para mostrarles estas cositas ya como un poquito más logísticas. Entonces todo este material que ven aquí en la landing lo pueden leer, es puro contenido de contenido de lo que vamos a ver y de cómo lo vamos a hacer. Y de cómo lo vamos a hacer. Y entonces esto también de las opciones de pago también dale una mirada porque son muchas, ¿no? El pago en efectivo aquí hay 2, el pago por transferencia hay 2, el pago en dólares o en euros. Entonces esto casi que míralo tú mismo para que sea más fácil. Y aquí era donde quería llegar. Entonces el primer módulo, por ejemplo, empezamos prontito el 14 de marzo y estamos el sábado, horario de Colombia, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, el sábado. Y el domingo, horario de Colombia, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Esto es sábado 14 y 15. Y luego nos volvemos a encontrar. Si te fijas, aquí intentamos que todo esto del primer módulo estuviera en el mismo color. Entonces aquí nos volvemos a encontrar en marzo, que es un jueves 19, para la práctica de 45 minutos de las 7 de la mañana, hora Colombia. Y luego en marzo 26, otra vez otro jueves, para la práctica de la tarde de las 7 de la noche, hora Colombia. Entonces todo esto es lo que constituiría el primer módulo. Estas prácticas de 14 y 15, estos 2 días, los vamos a ver en el modelo híbrido, es decir, tanto presencial como online. Y estos 2 días los hacemos solo online, solo por Zoom, estos 45 minutos. Y eso mismo va a pasar en el segundo módulo en abril, sábado 18 y 19. Y luego nos volvemos a encontrar en abril 30 y en abril 23 y en abril 30. Y luego lo mismo pasa en mayo. En mayo solamente nos encontramos en 28 y 30. 28 porque... Ahí hay una excepción, sí, en ese módulo de mayo. Porque el 31 o el 1, no sé, es decir, el domingo, son elecciones presidenciales en Colombia. Entonces, pues obviamente que no podemos hacer clase durante estas elecciones. Por lo tanto, por eso lo reemplazamos para el jueves. Y este jueves el horario es de 6 de la tarde. Estas mismas 4 horas de los domingos, las cambiamos para este jueves 28 de 6 de la tarde a 10 de la noche, hora Colombia. Entonces, sobre todo las personas que están en Europa, les queda esta hora absurdamente loca. Por lo tanto, esta sesión obviamente que se graba. Se les graba y se les entrega para que la puedan ver, ojalá, el viernes 29 y el sábado 30 nos encontramos, ¿sí? Y luego ya así sucesivamente, en julio el 11 y el 12, y aquí tenemos el 16 de julio, pero también en junio vamos a tener la práctica del módulo 3 de mayo, que vendría siendo 4 y 11 de junio. Y bueno, ahí esto lo puedes analizar como para que lo tengas, pero esa es la idea, que cada módulo... Que lo puedas anotar, ¿no? En tu calendario. Que lo puedas anotar en tu calendario. Para lo de casarte y esas cosas. Exacto, y entonces cada módulo viene, este módulo más las prácticas intermódulos. La coda o la colita de estos 2 días. Uh-huh. En abril, la colita de 23 y 30. En mayo, la colita de junio, sí. 14 y 11. En julio,
la colita del 16, en agosto la colita del 13 y del 20, del 13 y del 20. En septiembre la colita del 10, esta ya sería creo que la última, y ya luego en octubre terminamos el 10 y 11 de octubre. Eso es. Entonces esas son como las cosas, así como de las fechas. Puedes volverle a dar una miradita. Creo que Paola Vilán aquí nos hizo el favor de mandar el enlace Ay, mil gracias. en los comentarios. Por lo tanto, si pueden irse un poquito más arriba en los comentarios, ahí Pao acaba de mandar el enlace para que lo puedan ver. Y las clases son presenciales en el Happy, en Happy Yoga, y virtuales siempre por Zoom. Y en las clases de los sábados siempre hacemos un poquito de práctica de yoga, por supuesto, para poder sostener tanto tiempo de estar sentados, no solamente meditando, sino aprendiendo. Siempre hacemos movimientos, siempre hacemos calentamientos. Te vamos a enseñar además a guiar calentamientos para poder entrar en tu propia práctica meditativa, pero también para cuando vayas a acompañar o a guiar una meditación. Entonces siempre hacemos un poquito de práctica física, por lo tanto, tanto sábados como domingos, vete con ropa cómoda y un almuerzo. Poquita, es suavecita y tiene también objetivo pedagógico de que lo vayas integrando, ¿no? Sí, sí vale la pena mover el cuerpo cuando meditamos. Es muy conveniente porque estamos muy en la cabeza. Bajar al cuerpo dispone la mente, nos dispone energéticamente, nos dispone mentalmente y es muy rico y además Laura hace unos calentamientos increíbles. Eso. Y luego la otra pregunta era, y los sábados, que es de 9 a 5, pues obviamente hay una pausa para el almuerzo. Una pausa de una horita y 15, una horita y 20 para que vayas a almorzar. Eso es, mis queridas y queridos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer de viva voz? Abramos el micrófono oír? y tengas alguna pregunta. ¿Alguien? ¿Algún micrófono se abrió? A ver, creo que no. Espérate un segundo, miro participantes. No, ¿Dónde es que está aquí? Cuando se levantan las manitos, la persona aparece ahí como de primeras. Bueno, se te pueden ir ocurriendo preguntas de aquí a que comencemos. O si todavía lo estás pensando, decidiendo, no sé si hay alguna persona en esa situación y se te ocurre algo, pues le escribes a Edgar o le dices a Edgar que es una pregunta para Laura o para Rodrigo o para los dos, o la haces y aquí vamos a estar pues atentos a cualquier inquietud que tengas. Pero aprovecha si tienes alguna, solamente como para saber que no estamos Que no solos. es una simulación. Que no estamos Todas estas solos, caritas sí. no son una simulación de los Sí, extraterrestres. alguien que diga alguna cosa, abran el micrófono. saludo. Ya, Catalina y Cintia, Catalina, listo, cualquiera de las dos. y mando muchos saludos a todos y a todas. Gracias por explicar, estoy emocionada, gracias por el vínculo y chévere crear este espacio de aprendizaje. Entonces, chévere. Para los que se animen a unirse al viaje, como decían Rodrigo y Laura. Eso. Bueno, ¿alguien más? Hola, Un abrazo grande, buenas noches. qué rico verlos también. Arcadio, dale. Ya, Arcadio ya acaba de... ¿Eso fue? Qué rico verlos aquí, verlos de nuevo. Hace rato no tengo práctica con los dos juntos, verlos acá, qué delicia y qué maravilla compartir estos meses con ustedes. Eso. Amén. Una cosa muy interesante que nos va a pasar por estar juntos es que nosotros a veces estamos de acuerdo y a veces no estamos de acuerdo. Y eso es genial, ¿sabes? Como no somos una secta, no pensamos igual, Laura me critica, yo hago chistes de Laura, aprovechamos para debatir, ¿sabes? Aprovechamos para que esto sea Sí. familia, ¿sabes? Sí, Familia. eso, bueno, no es parece que no se está oyendo muy bien, pero aprovechamos que no por el se está micrófono. oyendo muy bien para decir, nosotros somos pareja, pero no te preocupes que estamos muy acostumbrados a enseñar juntos. Así que nos vas a ver contradecirnos y todo está bien. Los seres humanos estamos hechos para eso, para tener encuentros y desencuentros y que el amor siempre prevalezca. O sea que no te preocupes por cuando no nos veas en acuerdo, no pasa nada, así es la vida. Bueno, y aquí habría otra preguntita de Catalina. Cata. No, nos preguntica que qué rico verlos y qué rico estar con ustedes de nuevo. Y si alguien todavía lo está dudando, no lo duden, que esto es maravilloso.
Eso. Esas son estas intervenciones no fueron políticamente pagadas. ¿Quién más? ¿Anthony o Juan Diego? Anthony, sí. Hola, hola, ¿me escuchan? Esta tampoco es pagada. Yo estoy muy emocionado porque eh, vivo cerca al Happy, pero no lo frecuento mucho. Generalmente estoy aquí en mi casa. Entonces me emociona mucho la idea como de estar en la familia. Ya con Rodrigo en el curso de Milagros ya hemos platicado un poco y bueno, yo estoy como recién iniciando este proceso. Entonces me emociona compartir con personas y con gente tan tesa y con de todo que va a ser muy interesante, va a ser muy bello. Entonces me emociona un montón y les agradezco mucho por crear este espacio de verdad tan mágico. Gracias. Alison y Ali, o Ali, alguna persona con Alison o Ali tenían alguna pregunta. Ah, Alison. Bueno, no sé, me dupliqué porque no tenía pregunta, pero si levanté la mano, pues es el destino. Nada, yo también estoy muy, muy emocionada. Estaba en retiros con Rodrigo. Además, lo he llevado también a que comparta su práctica con médicos y pues bueno, creo que va a ser un espacio muy, muy de mucho crecimiento. Eso. Ese es el propósito, sí. El duende de Zoom, ahí lo dijo El duende Anthony, de tal Zoom. cual. Sí. Me tocó a mí hoy. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Pues entonces, nada, nos quedan unos días más, pero poquitos. Preparémonos, conversemos la próxima semana o al final de la próxima semana armaremos el grupo de WhatsApp como para ir mandando recomendaciones y cositas así. Y mientras tanto, pues aquí estamos para seguir respondiendo sus preguntas o lo que se les ocurra a su servicio siempre y que tengan desde el lugar del mundo donde se encuentren dulces sueños. Y bueno, muchas gracias por haberse conectado a este encuentro. Es bonita noche Gracias a los dos. y que te sueñes con los angelitos. Gracias. Chao, chao. Bye, gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz noche.